cuarta y última reunión, encuentro de los seminarios internos de GEPOL. Ya se nos termina el año, que es 12 días más y estamos en diciembre, ni lo digamos. En esta oportunidad, bueno, como ustedes sabrán, que yo creo que la mayoría acá todos participaron, se hicieron 4 encuentros durante los meses pasados, y hoy es el último, en el cual van a exponer, en esta primera oportunidad, Julieta Maggi con el tema titulado Liberación sitio específica de fármacos administrados por la vía oral utilizando hidrogeles de caseína como carriers. Y luego Lucio Chapero, que su tema se titula Películas flexibles de polietileno lineal de baja densidad basadas en nanoarcillas y lignina craft, esterificada para aplicaciones de plasticultura disertante. Así que, bueno, un aplauso virtual para todos y bienvenidos a todos los que estamos participando. Y Julieta, cuando quieras, la sala de Zoom es tuya. Perfecto, gracias. De nada, de nada. Ahí está, eso te iba a preguntar. Buenas tardes, mi nombre es Julieta Maggi, soy estudiante de cuarto año de Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco, y voy a hablar sobre la liberación sitio específica de fármacos administrados por vía oral utilizando hidrogeles de caseína como carriers. Bien, en primer lugar vamos a dar unos objetivos sobre este proyecto, una breve introducción, para luego mostrar los métodos que utilizamos, dando lugar a los resultados, y por último, la conclusión de esos resultados. Los objetivos de este proyecto son preparar hidrogeles biodegradables a base de caseína, obtener hidrogeles macroscópicos que tengan bajo hinchamiento y baja degradación en el estómago, pero que se degraden al llegar al intestino, y controlar la liberación del fármaco en el sitio deseado. Como introducción, los hidrogeles son estructuras poliméricas tridimensionales que contienen grupos hidrofílicos, que le confieren al material una cierta capacidad de absorber agua y otros fluidos biológicos. Estos hidrogeles son hinchables en agua, por lo cual esta propiedad hace que es debida a que los entrecruzamientos físicos y químicos le confían una naturaleza elástica que hace que las cadenas poliméricas queden unidas entre sí. Como se muestra en la imagen de abajo, un monómero se polimeriza, formando así el polímero, y de esta manera, por medio de entrecruzantes, se forma el hidrogel. Por lo cual, por un lado, estos hidrogeles tienen la capacidad de retención de agua, que es una propiedad que le permite transportar fármacos, en este caso, y los entrecruzamientos le dan la que es la estructura propia de este hidrogel. Los hidrogeles son utilizados gracias a su biocompatibilidad, naturaleza inerte, buenas propiedades mecánicas, resistencia química y térmica y liberación modificada de agentes activos. De esta manera, con respecto a esto, la farmacopea de los Estados Unidos describe los sistemas de liberación modificadas de fármacos SLM como aquellos en los cuales se eligen las características de la liberación en el curso del tiempo y en la localización para lograr objetivos terapéuticos o de conveniencia que no ofrecen las formas farmacéuticas convencionales. ¿Qué quiere decir? Por un lado, la ubicación espacial es la orientación que se le da a los fármacos a un tejido específico, y el suministro temporal es controlar la velocidad de liberación de estos fármacos a un tejido u órgano blanco. De esta manera, cuando se controla la velocidad, cuando se controla lo que es el lugar de la liberación de estos fármacos, estamos hablando de lo que es el sistema de liberación modificada. Bien, este sistema de liberación inteligente, donde el fármaco se ubica dentro del hidrogel, cuando se libera, estos fármacos pueden ser liberados debido a una respuesta a un estímulo externo, como pueden ser iones, campo eléctrico, magnético, temperatura, pH, enzimas, luz, etc. Por lo cual, al ocurrir esto, se pasan cambios en la estructura conformacional del polímero, ocurriendo, por ejemplo, un volumen de hinchamiento, o sea, el volumen se hincha, y haciendo que la liberación del fármaco sea más rápida o más lenta. Por ejemplo, en esta diapositiva se puede ver que, por ejemplo, los hidrogeles con respuestas a estímulos, en este caso, pueden generar o un hidrogel deshinchado o un hidrogel hinchado.
Bien, como métodos, vamos a hablar en primer lugar en la preparación de los hidrogeles. La caseína debe ser funcionalizada con dobles enlaces para luego ser polimerizada. En un balón en primer lugar se colocó caseína, agua y carbonato de sodio. Esto fue agitado a 200 RPM durante 1 hora a temperatura ambiente. Luego de haber ocurrido 1 hora, se le agregó el GMA. El GMA es el metacrilato de glicidilo. Este compuesto, ¿cómo ocurre todo esto con la caseína? La caseína posee grupos aminas libres, por lo cual estos atacan al epóxido de este grupo del GMA, este epóxido que se encuentra aquí. Eso hace que los dobles enlaces queden unidos a la caseína y de esta manera pueda ser polimerizada en el paso que sigue. Aquí se muestra a la derecha la preparación de los hidrogeles en el laboratorio de nuestra facultad. En segundo lugar está la síntesis de los hidrogeles, donde es el proceso de polimerización. En este lugar, dentro de un tubo de ensayo, se coloca la caseína metacrilada en la etapa anterior y en primer lugar se agrega el KPS, que es un persulfato de potasio. Este es el iniciador del proceso de polimerización. Posteriormente, y se agita vigorosamente todo esto. Posteriormente, en segundo lugar, se agrega el TME, que es el tetrametiletilendiamina. Este compuesto es el catalizador del proceso de polimerización, que también se debe agitar vigorosamente. Posteriormente, esta solución se coloca en una jeringa, o sea, se pasa a una jeringa y se la deja reposar por 24 horas. Luego de las 24 horas se extrae el hidrogel, donde se corta en pequeños disquitos de 3 a 4 milímetros, como se muestra en la imagen. Y se hace lavado durante 48 horas con agua destilada. Una vez que pasaron las 48 horas, se los coloca sobre una caja de Petri para que se sequen a temperatura ambiente durante 1 semana. Por último, en los estudios de hinchamiento que se realizaron, los hidrogeles fueron caracterizados en base a su grado de hinchamiento en el fluido gástrico simulado SGF a un pH de 1,2 y el fluido intestinal simulado SIF a un pH de 6,8. ¿Cómo se procedió a hacer esta etapa? Bueno, en primer lugar se pesó una cierta cantidad de hidrogel seco, comúnmente 100 miligramos, y se lo colocó dentro de un tubo de centrífuga, como se muestra en la imagen. Ahí se agregó aproximadamente 10 mililitros de fluido gástrico simulado y se lo dejó actuar por 24 horas a 37 grados, simulando el medio estomacal. Posteriormente, de la misma manera, en un tubo de ensayo se colocó lo que es el fluido intestinal simulado y se lo dejó actuar también por 24 horas a 37 grados para simular el medio intestinal. Luego se anotaron los diferentes resultados teniendo en cuenta el peso de la masa hinchada sobre el peso de la masa seca. Todos estos valores se hicieron para diferentes medidas y muestras que se hicieron por duplicado, donde se fueron tomando promedios de esos valores. Luego se anotaron los diferentes valores en una tabla, donde en este caso, por ejemplo, tenemos el hidrogel. Por ejemplo, en este caso es hidrogel de caseína que posee 7,5% de sólido con una funcionalización del 20% a 25 grados. Entonces, por ejemplo, a un pH de 1,2 se obtuvo un QW de 1,4209. Y, por ejemplo, un pH de 6,8, un valor de 1,5925. De la misma manera, o ejemplo, un hidrogel de caseína 7,5% de sólidos con una funcionalización del 20%, pero 45 grados. Se hizo lo mismo y se obtuvieron valores de 2,3145 y 3,4493. Y de la misma manera se hizo acá. Los hidrogeles con caseína 7,5% de sólidos con una funcionalización del 40% a 25 grados y a 45 grados. Como se puede observar tanto en la primera columna como en la segunda columna, los valores son muy similares entre un fluido y el otro. Pero ¿qué pasa? Esto es favorable, ya que, por ejemplo, en un pH de 1,2 se puede demostrar que la liberación se ha retardado. Y de esta manera no se degrada el hidrogel en un medio estomacal. Pero ¿qué pasa? Luego, cuando pasa a un medio intestinal, el hidrogel se va a degradar debido a la presencia de enzimas como por ejemplo la tripsina, que ataca a estos hidrogeles en base de caseína, liberando de esta forma el fármaco. Bueno, para poder concluir todo esto, se prepararon hidrogeles biodegradables basados en caseína mediante metodología simple de polimerización radicalaria previa solución de la metacrilización, de la funcionalización de la caseína con dobles enlaces. Luego se pudieron obtener hidrogeles macroscópicos fácilmente manipulables.
en tercer paso, los hidrogeles preparados tienen potencial para ser utilizados en formulaciones donde se necesite proteger el fármaco del pH estomacal y sea solo absorbido en el intestino. Y por último, se continuará estudiando la degradación de estos hidrogeles en enzimas como por ejemplo, la pepsina presente en el estómago, la pancreatina presente, por ejemplo, en el intestino, para poder controlar la liberación de estos fármacos modelos. Bueno, los autores, la doctora Verónica Nicolau, el doctor Julio Cuccino y bueno, yo Julieta Maggi, y bueno, quería agradecerles por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Justo iba a preguntar si alguien tiene preguntas, la pueden hacer por el chat o la pueden hacer personalmente. En nuestro caso, Juli, está Sofía Ontivero que pregunta, ¿el fluido gástrico simulado se prepara o se consigue al pH utilizado? No, se prepara. Por ejemplo, el fluido gástrico estomacal se prepara con ácido clorhídrico y cloruro de sodio. Y bueno, se hace un buffer a un pH de 1,2. Así que bueno, no, se preparan en laboratorios las dos soluciones. Bien. Te están felicitando por la presentación que has hecho. ¿Alguien más tiene preguntas? Bien. Bien, bueno, Juli, muchísimas gracias por tu presentación, por tu exposición. Gracias por ser parte de este último encuentro del 2020. Iba a decir 19, pero no, ya es 20. Y le damos la bienvenida a Lucio. Como repito, su tema es películas flexibles de polietileno lineal de baja densidad basadas en nanoarcillas y lignina Kraft esterificada para aplicaciones de plasticultura. Así que aplauso virtual para vos, Lucio, y bienvenido. La sala es tuya. Bueno, ¿puedo compartir ya? Sí, sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, cerrando un poco el ciclo, tengo el gusto de ser la última presentación de hoy y de todo el año. Bueno, el tema es, como dijo Claudia, películas flexibles de polietileno lineal de baja densidad basada en lignina Kraft esterificada y nanoarcilla para aplicaciones de plasticultura. Bueno, creo que quedó un poco largo el título, así que vamos a ir como desmenuzándolo un poco cada parte para ver qué es lo que va significando. Bueno, primero contarles que el trabajo se hizo en el grupo de polímeros en la Facultad Regional San Francisco, la mayor parte, y otra parte se hizo en IPEN, que es un instituto que se encuentra en San Pablo, donde estuve un mes de estadía, y también, bueno, estuve trabajando con unas máquinas, digamos, que ya tienen y acá no tenemos, que, bueno, ya voy a mencionar durante la presentación. Así que, bueno, es como un trabajo compartido entre nuestra facultad, nuestro grupo y otro grupo de investigación de otra facultad. Bueno, como objetivos, como para ir desarrollando el trabajo, bueno, el objetivo es obtener materiales compuestos, polietileno y lignina, lignina y nanoarcillas para aplicaciones de plasticultura. Hay tres objetivos principales, digamos. El primero sería, es un beneficio económico, digamos. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo la lignina, que es un subproducto de bajo costo, a un termoplástico. Estamos incorporando un termoplástico que tiene un precio mayor. Por eso tendríamos un beneficio económico. Nos resultaría menor el precio del termoplástico. Otro beneficio es ambiental. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la lignina, que es un subproducto que otras veces se tiraba o a veces algunos lo aprovechaban para producir energía, pero generalmente se tiraba, que no tenía ningún costo, en obtener materiales termoplásticos. Como todos sabemos, los materiales termoplásticos se obtienen del petróleo. Entonces, bueno, al reemplazar una parte de termoplástico, digamos, por un material renovable, estamos contribuyendo, digamos, a que sea un material un poco más amigable con el medio ambiente. Y bueno, finalmente, como se le van a agregar nanoarcillas, digamos, el objetivo es evaluar si va a existir una mejora en las propiedades o no. O no tiene ningún efecto o el efecto no es el esperado.
Bueno, como les decía, como me parece que el título quedó un poco largo, vamos a ir como viendo todas las partes, digamos, del trabajo. Bueno, para empezar, el polietileno lineal de baja densidad, LLDPE en sus siglas en inglés, o PLBD en sus siglas en español. Quizás el LDPE sea un poco más conocido, pero bueno, es exactamente lo mismo, nada más que en dos idiomas distintos. El polietileno lineal de baja densidad es un polímero que tiene ramificaciones, pero son muy cortas. Fíjense, el polietileno lineal de baja densidad tiene ramificaciones muy largas, mientras que el polietileno de alta densidad, el HDPE, prácticamente no tiene ramificaciones. Entonces es como un material intermedio entre los dos polietilenos. Y tiene la ventaja respecto al polietileno lineal de baja densidad, el LDP, que es el más parecido, digamos, como el de la familia, digamos, el más parecido en estructura y en propiedades. Tiene algunas propiedades superiores, como mejor temperatura de fusión y mejor resistencia a la tracción. Por eso mismo, el uso principal que se le da al polietileno lineal de baja densidad es para obtener films. Films o películas flexibles, digamos, que aquí vemos, por ejemplo, un rollo, digamos, que tienen diversas aplicaciones, tanto en la industria alimenticia. Bueno, son muchas las aplicaciones. También destacamos que el polietileno lineal de baja densidad también se puede usar en otros tipos de compuestos que no sean film, como recubrimiento de cables, juguetes, tapas, recipientes, ya materiales con volumen mayor, pero bueno, el uso principal que se le da, un aproximadamente 80%, es para producir films o películas flexibles. Bien, ¿qué es la plasticultura? Que también la mencionamos. Básicamente la plasticultura es el uso de plásticos en... Es el uso de plásticos en la agricultura, ya sea para mejorar algún tipo de rendimiento en la cosecha. Digamos, hace poco, con el desarrollo de nuevos plásticos, se fueron desarrollando unos plásticos especiales para que para proteger cosechas, para mejorar rendimiento, para protegerlo de helada, para protegerlo del frío, entre otros. Dentro de la plasticultura existen los que se llaman mulch film o acolchado, que es la traducción como más literal en español, cuya función es evitar el crecimiento de maleza, disminuir la evaporación del agua de riesgo y evitar el contacto de los suelos de los frutos con el suelo. Entonces, el material que vamos a querer obtener, estamos viendo si podemos encontrarle una aplicación para la plasticultura para este tipo de materiales. Bien, y por último la lignina, que bueno, ya un poco la jornada pasada Sofía había hablado bastante de la lignina, que es como un material con el que trabajamos mucho en el grupo de investigación nuestro. Ella se lo había explicado muy bien. Es un subproducto de la industria papelera. Es el segundo biopolímero más abundante de la Tierra, solamente superado por la celulosa. Y bueno, es un polímero complejo que está formado por 3 monómeros, que son los que se ven acá. Estos 3 monómeros están unidos entre sí por diferentes uniones en diferentes cantidades. Y bueno, la cantidad de estos monómeros que va a tener va a depender un poco del proceso que se usa para extraerla y de la planta de la cual se extrae. No es lo mismo extraer la lignina de una madera dura, o de una madera blanda, o de hierbas, digamos. Entonces, de acuerdo a de qué planta estamos extrayendo la lignina, bueno, vamos a tener distinta estructura química. Bueno, físicamente se presenta como un polvo de color marrón, como vemos acá en la foto, digamos. La lignina que nosotros obtenemos, digamos, la que tenemos para utilizar, es como un polvo marrón, que tiene un olor característico como el libro viejo, y bueno, puede variar entre color un poco marrón más claro, marrón más oscuro, pero bueno, típicamente es ese el color y la forma que tiene. Bueno, en cuanto a los tipos de lignina, dependiendo del proceso desde que se extrae, vamos a tener distintos tipos de lignina. Un tipo de lignina, el más utilizado, es la lignina Kraft. Esta lignina Kraft proviene del proceso Kraft que se utiliza para hacer el papel. ¿Por qué tratamos de utilizar este tipo de lignina? Porque son las que están más disponibles industrialmente, comercialmente.
Después hay otras ligninas que se obtienen de otras formas, digamos, como la lignina organosol o la lignina soda, pero por ahí son procesos un poco más experimentales o a menor escala, y por lo tanto no tenemos cantidades suficientes como para utilizar. Por eso nos enfocamos en la lignina Kraft y la lignina, los lignosulfonatos que se obtienen a partir del proceso de sulfito. Pero bueno, particularmente lo que nos compete hoy es la lignina Kraft, que es la que vamos a utilizar. Bueno, una vez que definimos ya lo que es el polietileno, definimos lo que es la lignina y qué es la plasticultura, como para que vaya quedando un poquito más claro. Una vez que tenemos la lignina, lo primero que se hace es caracterizarla. ¿Qué quiere decir con caracterizarla? Bueno, es evaluar todas sus propiedades, digamos, tanto sean físico-químicas como químicas, para ver qué características tienen y compararlas entre sí. Bueno, la lignina que usamos es una lignina Kraft, como comenté anteriormente, proveniente de eucalipto. Eucalipto es un tipo de madera dura. Bueno, Suzano es la marca que está en Brasil, que es la que obtiene la lignina y la que nos cedió la lignina para poder hacer este trabajo. Bueno, se le hizo contenido de humedad y ceniza con esos valores. Tiene un nivel alto de impurezas, prácticamente un 20%. Esto es debido al proceso que se utiliza para extraerla, digamos, que queda con mucha impureza. Bueno, y los pesos moleculares son de 784 gramos por mol y de 716 gramos por mol. Bueno, peso molecular en número y peso molecular. Bueno, son dos tipos de pesos moleculares, digamos, que utilizamos para caracterizar los polímeros, digamos. Nosotros que por ahí caracterizamos otras ligninas que vemos sus pesos moleculares, notamos que esta lignina tiene una cantidad de un peso molecular bastante bajo en comparación con otros tipos de lignina. Bueno, y tiene un contenido de OH totales de grupos hidroxilos de 4,60. Estos grupos hidroxilos, ¿qué van a hacer? Que al querer mezclarlos junto con el termoplástico, produce que no sean muy compatibles entre sí. ¿Por qué? Porque la lignina, al tener estos grupos OH, es una molécula muy polar, en contraste con el polietileno, que es muy apolar. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que haya una baja visibilidad entre sí. Cuando queramos incorporar la lignina en el termoplástico, no va a tener una muy buena afinidad. Bueno, ¿cómo hacemos para salvar ese problema? Bueno, hay muchos tipos de modificaciones químicas que se le puede hacer a la lignina. Una de ellas es la esterificación. Hay muchas, acá vemos un grafiquito con distintas modificaciones. Una de ellas es la esterificación, que es la que elegimos nosotros, por ser por ahí la más simple para hacer, y la que digamos, podríamos obtener los reactivos para hacerla fácilmente. No, se hace a 50 grados durante 3 horas, no requiere de un procedimiento tan complejo, entonces decidimos, bueno, utilizar esta técnica para ver qué resultados nos da. Bien, una vez que modificamos la lignina, bien, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una espectroscopía, un FTIR de la lignina no modificada y la modificada. ¿Para qué hacemos esto? Para ver si realmente la lignina fue modificada o no. Nosotros no teníamos forma de saber a simple vista nomás si la lignina se había sido modificada o no. Entonces, al ver este espectro, lo que estamos viendo es que a aproximadamente 3400, donde es una señal característica de los grupos hidroxilos, fíjense, la lignina pura sin modificar, que es la azul, tiene un pico bastante pronunciado, quiere decir que tiene una gran cantidad de grupos hidroxilos. Mientras que en la lignina modificada, estos grupos hidroxilos desaparecieron. ¿Por qué? Porque durante la esterificación lo que se hace es funcionalizar estos grupos hidroxilos, digamos, que se conviertan en grupos éster, para que sea justamente más compatible con el polietileno. Entonces el pico obtenido va a ser mucho menor. Y a su vez, aproximadamente 1700, tenemos otro pico que no se encuentra en la lignina pura, que indique que la presencia de grupos éster. Bueno, esto entonces es lo que nos da la pauta de que la lignina fue efectivamente modificada. Es la forma que tenemos de evaluar si fue modificada o no. Entonces, a partir de estos gráficos podemos concluir que fue modificada. Bueno, y a partir de un cálculo, una relación entre áreas, entre los picos, se puede obtener que el rendimiento de la esterificación fue de prácticamente 64%. Bueno,
Una vez entonces que tenemos la lignina ya modificada, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Un tratamiento previo antes de mezclarla con el plástico. ¿Qué es lo que se le hace? Bueno, se la seca durante 24 horas a 60 grados para reducir su contenido de humedad y se reduce el tamaño de partículas. Acá tenemos una imagen obtenida con un microscopio donde vemos las partículas de lignina. Fíjense que por ahí los tamaños son muy diferentes, digamos, entre sí. Y eso hace que al mezclarlo con un termoplástico pueda tener menos visibilidad. Entonces, ¿qué se hace? Se tritura, se utiliza un molino de bolas, digamos, para reducir el tamaño, para triturar, para reducir el tamaño, y mediante una serie de tamices se utilizan los granos de lignina que estén entre 38 y 75 micrómetros. Entonces vamos a trabajar con ese tamaño de partícula y con lignina, bueno, que esté seca porque la estuvo en una estufa, digamos, secándose. Bien, una vez entonces que tenemos la lignina ya modificada, ya previamente acondicionada, seca y con el tamaño de partícula deseado, lo que se hace es mezclarse con el termoplástico, con el polietileno. El polietileno que trabajamos está en forma de pellets, es decir, en forma de pequeños, digamos, son como pequeñas porciones, digamos, de termoplástico que se usan para poner a fundir y obtener los materiales deseados. En nuestro caso, lo que hacemos es a los pellets esos mezclarlos con la lignina, fundirlos, calentarlos y hacer que se unan y mediante una extrusión obtener el material nuevo termoplástico de lignina. Acá vamos a ver un video, si se puede. Esto se hizo, bueno, en Brasil, esta es la parte que les comentaba que se realizó en Brasil, que es la obtención de las mezclas, digamos, termoplástico y lignina. Bueno, como pueden ver, acá lo que se hace es en esta tolva se mezcla, digamos, el polietileno y la lignina, y bueno, se funde, y después sale este hilo, digamos, que es el nuevo material, polietileno y lignina, pasa por agua para enfriarse, y bueno, en ese lugar se va cortando y se van obteniendo unos pellets, que luego se almacenan en una bolsa. Ese, bueno, es el procedimiento para hacer la mezcla. Este procedimiento lo hicimos 2 veces, lo pasamos una vez, después lo volvimos a poner en la tolva y lo volvimos a pasar otra vez, como para que la mezcla sea más eficiente. Una vez que obtenemos este material termoplástico lignina, bien, lo que se hacen es ponerse en una extrusora, ¿para qué? Para obtener los films, que es el producto final deseado por nosotros. Bien, acá en esta parte es donde aparecen las nanorcillas. También justamente cuando estábamos en Brasil, allá en el laboratorio donde estaba trabajando, ellos contaban con nanorcillas, que son unas partículas inorgánicas, digamos, de este tipo, arcilla verde, llamada bentonita, en tamaño nano, digamos. Ellos lo utilizaban como para ponérselo a las matrices termoplásticas para mejorar sus propiedades mecánicas. Entonces, bueno, tuvimos la idea de decir, bueno, ya tuvimos el material polietileno, lignina, ¿qué pasa si le agregamos estas nanorcillas también? ¿Van a mejorar las propiedades? ¿Van a empeorar? ¿Qué es lo que pasa? Entonces decidimos también, el mismo procedimiento que hicimos recién, agregando nanorcillas. Bien, entonces, los materiales que obtuvimos son, para comparar, polietileno lineal de baja densidad, después, bueno, una mezcla de polietileno y lignina entre 97,5 y 2,5, una mezcla de polietileno y lignina 95,5 y una mezcla de polietileno y lignina 90,10. Luego a todas esas 3 mezclas le agregamos un 2,5% de nanorcilla. ¿Por qué 2,5? Bueno, allá en el grupo estaba optimizada la cantidad que utilizaban. 2,5% era una cantidad suficiente como para mejorar las propiedades, pero no tanta como para que sea una carga ya muy grande y que reduzca las propiedades. Una cantidad óptima, digamos, de nanorcilla. ¿Salió nuevamente? Ahí volvemos. Bien. Una vez que obtuvimos todos estos materiales, llega la hora de ensayarlos para ver, comparar uno con otro, a ver qué diferencia tienen, qué efecto tiene la lignina, qué efecto tiene la nanorcilla.
y qué tipo de materiales estuvimos obteniendo. Bien, estos son los ensayos que se le hicieron, entre otros, se hicieron algunos más, pero bueno, no tiene tampoco sentido poner tantos ensayos, digamos, sino por ahí los más importantes. Uno de estabilidad térmica, propiedades mecánicas, absorción de agua y biodegradación. Bien, termogravimetría, por ahí para el que no saben qué consiste la termogravimetría, bueno, se coloca una muestra del material en una balanza a la que se le aplica calor y se va midiendo qué porcentaje de masa va perdiendo. Esto entonces nos da un indicio de la estabilidad térmica que tiene el material. Fíjense que a simple vista no se ven grandes diferencias, se observa que entre aproximadamente 300 y 500 grados es cuando el material pierde su masa, digamos. Bien, poniéndole números a esto para que quede un poco más claro, porque por ahí los gráficos son muy parecidos. El polietileno tiene una temperatura 50%, que le llamamos temperatura 50%, a la temperatura a la cual el material pierde la mitad de su masa. Entonces el polietileno tiene, a los 415 grados, perdió la mitad de su masa. Bien, como podemos ver, los otros materiales tienen una temperatura superior. ¿Qué conclusión nos da esto? Bueno, que al agregar lignina al termoplástico, el efecto que se produce es una mayor estabilidad térmica. Y bueno, y vemos que cuando agregamos la norcilla no tiene un efecto muy significativo ya a lo obtenido por la lignina. La lignina le da una mayor estabilidad térmica y la nanorcilla como no tiene un gran efecto significativo. Pero bueno, esto ya implicaría una ventaja al tener mayor estabilidad térmica que el compuesto puro. Bien, luego se hacen los ensayos de tracción bajo la norma ASTM 882. También se hicieron, para cada material se cortaron 5 probetas, digamos, y se hicieron los ensayos. Esto se hizo en la Facultad de la FIC, la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe, que tiene este equipo para esta máquina de ensayo universal, digamos, para realizar ensayos de tracción. Bueno, acá lo mismo, vemos los resultados obtenidos en un gráfico de tensión de formación. De nuevo, por ahí, así a simple vista, no se ven las diferencias. Lo que sí se puede ver es que la resistencia disminuye notablemente cuando, al agregar lignina, y no tanto disminuye la elongación. Vemos que se cortan, por lo menos en los compuestos con nanorcilla, la elongación es casi similar a el polietileno puro. Bien, pasándolo a números nuevamente como para verlo bien, bueno, confirmamos lo que veíamos recién. La resistencia disminuye al agregar lignina, por ser, si bien está modificada y mejora su compatibilidad, sigue sin ser totalmente compatible, por eso su resistencia va a bajar. El módulo de Young, o la dureza, por ahí, el módulo elástico, digamos, que tiene el material, también disminuye, tanto al agregar lignina como al agregar nanorcillas, o sea, hay un aumento en la plasticidad del material. Y por ahí la ventaja más notable, digamos, es que al agregar nanorcillas estamos viendo que se iguala, se mantiene la propiedad de elongación. O sea, si probamos el material del polietileno puro y el polietileno con lignina y nanorcilla, vamos a tener una elongación similar. Y bueno, eso es importante e interesante porque, a ver, estamos agregando otro material nuevo y estamos obteniendo propiedades similares al material original. Bien. Otra prueba que se hizo es la prueba de absorción de agua. Esta prueba es importante porque también para las aplicaciones de plasticultura que queríamos viendo, decíamos que queríamos que tenga una buena absorción de agua el material. Bueno, y lo que se observa también, que al agregar lignina al material, aumenta la absorción de agua. Acá vemos la absorción de agua después de 35 días. ¿Cómo se hace toda esta absorción de agua? ¿Cómo se mide? Es muy sencillo, digamos, durante 35 días se sumergen film en agua y por todo un día, por 2 días, por 3 días, 10 días, 15, 20, 30, 35, y se van retirando. Se retiran, se secan y se pesan. Entonces vamos viendo un aumento de peso debido a la retención de agua que tiene el material, y ahí estamos observando cuánta agua se absorbió. Entonces, bueno, como decíamos, vemos que hay un aumento en la absorción de agua al agregar lignina al material. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, porque la lignina es hidrófila, que quiere decir que es muy afín al agua y termina absorbiendo humedad, lo que, bueno,
para estos materiales sería una ventaja. Bueno, y finalmente, otro estudio que le hicimos es un estudio de biodegradación, que también lo hicimos de una manera muy sencilla. Solamente partíamos de los materiales, se entierran en la tierra, se entierran así tal cual, y se riegan periódicamente para mantener una humedad relativa alta. Y bueno, se van retirando cada 30, cada 60 y cada 90 días. Y bueno, y ahí vamos viendo qué pérdida de peso tuvo. Esa pérdida de peso quiere decir que se estuvo biodegradando, que estuvo, digamos, descomponiéndose en materiales, en sustancias más sencillas. Bueno, y como podemos ver, la lignina y la nanorcilla promovieron la biodegradación. O sea, vemos que hay una pérdida de peso mayor en los materiales que tienen lignina y en los materiales que tienen nanorcilla. Entonces podemos decir, bueno, que al agregar estos materiales al termoplástico original, estos materiales mejoran su biodegradabilidad. Bien, entonces las conclusiones principales que se sacan del trabajo es que las películas a base de lignina mantienen la capacidad de ser procesadas por extrusión, se pueden procesar normalmente, o sea, se pudieran utilizar para un escalado industrial, presentan buen alargamiento de la rotura y buenas propiedades térmicas. Y además, muy buena biodegradabilidad, incluso mayor y absorción de agua, incluso mayor al material puro, digamos. Y bueno, también se puede concluir entonces que al agregar las nanorcillas mejora también la elasticidad del material y hace por ahí que podamos agregar mayores cantidades de lignina, que es el material que más nos interesa porque es más económico y bueno, justamente que estábamos estudiando. Bueno, todas estas características, digamos, obtenidas de las conclusiones, nos indican que este material podría ser utilizado para plasticultura, para la aplicación que estuvimos mencionando antes. Bueno, después un poco los otros trabajos que hicimos también relacionados tanto con la lignina como con los termoplásticos, como para comentar nomás rápidamente otras líneas de trabajo que se fueron haciendo. Bueno, una es la caracterización de diversas ligninas, o sea, conseguimos una gran cantidad de lignina, tanto obtenidas en el laboratorio, obtenidas en la industria, obtenidas de manera dura, de manera blanda, de hierbas, y entonces las caracterizamos como para compararlas entre sí y evaluar qué lignina va a ser la mejor para tal aplicación. Bueno, estuvimos trabajando mucho con eso. Otra cosa que se hizo son modificaciones de ligninas. Nosotros vimos en este trabajo la esterificación, pero hay muchas otras modificaciones que se pueden hacer, como hidroximetilación, fenolación, incluso otro tipo de funcionalización con GMA, un compuesto que recién Juli justamente mencionó, casualidad, también utilizaron ese compuesto, que se usa mucho como para funcionalizar, como para hacer reaccionar a los grupos de hidroxilos. Lo veo recién ahora, no sabía que también lo utilizaban. Bueno, entonces, ¿qué hicimos también? A partir de las distintas líneas que obtuvimos y de las ligninas modificadas, se utilizaron para obtener distintos films. Acá yo puse, para no hacerlo tan largo el trabajo, qué pasa con un tipo de lignina, pero se utilizaron varios tipos de lignina y varios tipos de modificaciones como para comparar las propiedades finales. No solo obtuvimos films, sino también que obtuvimos compuestos de moldeo. ¿A qué me refiero con compuestos de moldeo? Bueno, a productos ya con un espesor superior, ¿no? A películas flexibles de 0,5 milímetros. Bueno, otra cosa que hicimos es, como acá en el trabajo lo que yo presenté es el agregado de nanorcillas, también se agregó ceniza de cascarilla de arroz, que es otro compuesto que se obtiene en cantidad, que es económico y que se puede incorporar para mejorar las propiedades de los materiales. Y bueno, y otra por línea de trabajo, que lo que tiene en común con el trabajo recién es el uso de lignina, es el uso de lignina modificada y no modificada para el uso de resinas de fenol formaldehído. Este es un tema ya un poco más que viene de antes, donde María Eugenia Taberna hizo su tesis. Después, bueno, con Sofi estuvimos trabajando, incluso el trabajo que presentó ella la jornada pasada está relacionado con este tema. Así que bueno, la idea era utilizar, digamos, lignina para obtener materiales nuevos y para reemplazar otros productos que son no renovables. Básicamente, entonces, bueno, estas fueron todas las líneas de trabajo que se
estuvieron trabajando, yo mostré una parte pequeña, digamos, de todo el trabajo, pero bueno, era como para mostrar todo lo que se fue haciendo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Lucio. Chicos, preguntas. Bueno, Lucio, excelente la presentación, la verdad que muy claro. Yo te quería hacer dos preguntas bien sencillas, para saber simplemente. Una es, ¿cuáles de todas las técnicas que hay para determinar el peso molecular ustedes utilizaron? O sea, ¿qué equipamiento y dónde, qué técnica? No sé si me puedes comentar. Sí, la que utilizamos nosotros es la cromatografía por exclusión de tamaños, que se hace en Santa Fe, en el Instituto del INTEC, en Santa Fe, que depende de CONICET y de la facultad. Ahí tienen un equipo, digamos, que es el que utilizamos para medir los pesos moleculares. Hay otras técnicas también, pero bueno, esa creo que es la más común y la más utilizada. Está, perfecto. Y con respecto a la biodegradabilidad, la distancia que utilizaron del suelo para determinar la prueba, no Mira, no recuerdo puntualmente en este momento, tendré que buscarlo, lo tengo descrito, digamos, en algún trabajo que tengo escrito. Creo que era algo de decirte 30 centímetros por cada muestra. Es una técnica un poco estimativa, digamos, también, porque también va a depender de la tierra que utilices, no es lo mismo hacerlo en esta parte del mundo que hacerlo en otro lado. Pero bueno, yo estuve leyendo varios trabajos donde se estudiaba biodegradabilidad y uno vi que utilizaban mucho y que era muy sencillo para hacer, era enterrar las muestras en el suelo, regarlas y, bueno, cada cierto periodo de tiempo y sacándolas. Yo creo que era cada 30 centímetros de espacio, digamos, que se iban enterrando, digamos, y a una profundidad de 30 centímetros, creo que también era aproximadamente. Sí. Es una técnica muy estimativa, digamos, no es algo que va a dar un valor exacto, pero sí, viste, como que da una idea, digamos, y bueno, los resultados se puede ver que se ve una diferencia. Sí, sí. Te pregunto porque justo nosotros esta mañana estuvimos en una reunión con un proyecto en la escuela, ¿no? Pero también va a intervenir la Facu. Y bueno, justo cuando le comentábamos a uno de los especialistas, yo había leído que era alrededor de 25 centímetros. Y ellos nos decían que, bueno, que un poco, que sería menos distancia. Por eso te preguntaba para también tener la referencia de ustedes. Claro, sí, sí, depende también de la disponibilidad que vos tengas para hacer el ensayo, digamos. Y creo que no hay, por lo menos yo no encontré, justamente con Vero habíamos estado viendo de si había una norma donde explique puntualmente bien cómo se hace, digamos, con especificaciones más concretas, pero no lo encontramos, solamente encontramos referencias a otros trabajos donde había alguna diferencia, entonces, bueno, tomamos un poquitito de cada trabajo, cómo se había hecho y lo adecuamos, digamos, a nuestra situación. También hicimos otro estudio de biodegradabilidad, pero con hongos, donde ¿cómo es? Donde se siembra la cepa de Aspergillus y se deja en la estufa a unos 30 grados, digamos, para estudiar la biodegradabilidad que tienen los materiales hacia los hongos, digamos. Y después también hacíamos lo mismo, digamos, lo dejamos 30 días, 60 días, 90 días, y luego lo sacamos, lo lavamos, lo secamos, y lo pesábamos como para ver si había una pérdida de peso o no. Esos eran los dos ensayos que habíamos hecho. Y bueno, y la absorción de agua también es un indicador indirecto de cuán biodegradable es el material, digamos. Bueno. Básicamente, a mayor absorción de agua se entiende que el material va a tener mayor biodegradabilidad. Sí, sí, está bueno. Bien, muchas gracias, Lucio. No, de nada, bueno. Muy claro. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bien, estás recibiendo, así como Julieta también, muchas felicitaciones. Liliana Panza dice que lindo que la Facu cuente con estos expositores y sobre todo con investigación. Así que celebramos bueno. Eso. Bueno, chicos y chicas, esta fue la última exposición. El año que viene esperamos encontrarnos nuevamente haciendo estos seminarios, así que siguen investigando mucho.
así nos siguen contando en qué siguen avanzando o en nuevos trabajos. Seguramente nos vamos a estar viendo, pero si no, que tengan un buen fin de año para lo que resta de este año y un mejor comienzo aún del 2021 para todos. Así que gracias por estar en todos los 4 encuentros. Bueno, Saludos. Gracias.